Bueno, son muy bajos, está mejor. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, senadores, senadoras, muchas gracias por la invitación. Y quiero recordar especialmente que me da mucho placer poder hablar en este salón, cuyo nombre lleva el nombre de don Arturo Illia, que es un prócer argentino. Estimado presidente, ustedes están considerando un proyecto con gran repercusión internacional. Alegró la tierra de nuestros abuelos, porque ellos tienen regímenes ya hace muchos años favorables a la despenalización del aborto. Y esto estimula a los latinoamericanos y latinoamericanas a profundizar esta lucha e imaginación para la conquista de derechos y libertades. Desde una perspectiva internacional es que se trató todo el debate y la media sanción en diputados. Me sumo entonces a este debate desde la mirada de la reforma universitaria, el divorcio vincular y el matrimonio igualitario. Las movilizaciones de las mujeres argentinas y este debate y la media sanción tuvo una repercusión en todos los medios de prensa que no los voy a mencionar, pero hubo un tuit muy cortito y muy especial que me impactó. Es el tuit de un funcionario de la Cancillería holandesa que manifestó: una vergüenza menos, una libertad más. Esto tiene que ver con la proclama de nuestro manifiesto liminar de la reforma universitaria de 1918. Toda la población argentina valoró muchísimo al presidente Macri por abrir el debate y además su anuncio de no vetar la norma si es aprobada. Y además agregó hace pocas semanas que este tema no se trata solamente de salud pública, que es un tema de derecho de las mujeres. Entonces, yo lo que les conmino a todas y a todas: no militemos por el veto presidencial en caso de que esto se apruebe. Y comprometamos ya, todos comprometámonos a no permitir la injerencia de sectores externos para pedirle al señor presidente que vete esta norma si es aprobada. Y me estoy refiriendo claramente a las manifestaciones del arzobispo de La Plata, Fernández, que ya pidió por adelantado que el presidente Macri vete esta norma. Estamos viendo que estamos en tiempos de obispos. Además de este proyecto favorable en diputados, es muy importante lo que esto impacta en América Latina. Y en ese sentido quiero pedirle, señor presidente, que todas las manifestaciones de esta audiencia, más lo que resulte de la sesión del 8 de agosto, sean enviadas y remitidas al Parlasur, porque en los países miembros, Uruguay, Brasil, Venezuela, Paraguay, están en pleno debate de esto, porque yo soy parlamentaria del Mercosur, soy militante de la Unión Cívica Radical, soy militante del movimiento de mujeres y feminista. Y les informo que el mes pasado en el Parlasur se aprobó una norma de mi autoría con las preferencias legislativas de los temas que se traten en los países miembros. ¿Esto qué quiere decir? Que un tema importante, que sea importante para un país debatido en las legislaturas de los países, van a ser llevados a los otros países. Y en ese sentido tomamos los temas más importantes incluidos: la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra la trata de personas, la prevención y la eliminación de la violencia, tomando la penalización del aborto como una de las formas de violencia de género. También todo lo que significa el cambio climático. Bueno, estas medidas de preferencia son tomadas en cuenta. ¿Y qué hicimos en la última sesión del 2 de julio? Llevamos el dictamen de diputados para ser repartido en todos los países miembros. ¿Y qué ocurrió cuando empezamos a conversar con los parlamentarios de los países miembros? Excepto Uruguay, porque ellos ya tienen una legislación más avanzada que nosotros. Pero en el caso específicamente de Paraguay, de Venezuela, la preocupación increíble de los parlamentarios de la injerencia de la Iglesia en todo el proceso latinoamericano de estos debates, donde se tiene que estar especulando en qué momento se debate y se pone algún tema para que la Iglesia no incida
sobre la decisión de los políticos, donde se mete permanentemente una cuestión secular que no tiene que ver con lo que son los fundamentos de los países. Y en esto quiero recordar a Ida Kleinmeier de Carlucci, porque ella manifestó: la lucha por la secularización es la lucha por el derecho. Y esto es así en toda América Latina. Lo tuvimos presente en 1918 con la reforma universitaria, lo tuvimos muy presente en 1987, cuando se dio todo el debate del divorcio vincular. Tuvimos la presencia del obispo de Mercedes, Oñañóvit, que se movió terriblemente, hizo una cruzada contra el divorcio vincular, pero los mismos obispos, Esaime y, bueno, no me acuerdo el nombre, y Justo Laguna, le indicaban a Oñañóvit en ese momento que no lo habían visto manifestarse por ningún desaparecido ni desaparecida de la Argentina, pero sí armó una cruzada con muchísimo dinero en todo el país para evitar el divorcio. Así le fue. En el tema, igual, para seguir la línea, no quiero perder tiempo con la situación de todos los países latinoamericanos, pero en realidad también quiero recordar el excelente recorrido que hizo ayer con el derecho comparado la correligionaria Paola Vergallo, que la verdad que nos dejó con la boca abierta del conocimiento. Sabemos las penalidades que hay en Brasil de 1 a 3 años, Paraguay de 15 a 30 meses, Venezuela 6 meses a 2 años de cárcel, en Bolivia también, y hubo un obispo también de Santa Cruz de la Sierra donde impidió el aborto de una niña violada de 11 años, sabiendo, y como todos estos países, que la Convención contra la Tortura ha dicho que la obligación de continuar con un embarazo para una mujer o una niña es tortura. Yo no voy a demorarme tampoco en todo lo que Argentina firma y proclama internacionalmente y que después no cumple. La situación de México también está dividida, porque una cosa es el DF, donde se ha bajado la tasa de mortalidad materna desde que está legalizado el aborto, y la diferencia que existe en el resto del país, donde siguen aumentando las muertes maternas y muchas veces se cambia para volver a poderse hacer los abortos en el DF, que es lo que nos pasaba a nosotros con la ligadura tubaria en los años cuando no teníamos las leyes, veníamos de San Fernando a poder hacer con las mujeres pidiéndola en la capital federal porque acá se permitía. Así que en ese sentido también quiero recordar lo que está sufriendo El Salvador, para decir algunos de los países, con de la arena a la cabeza, donde hasta 50 años de penalización hay. Y en eso ha avanzado con la organización de una alianza de derecha enfrentando no solo a los fuertes progresistas, sino también al movimiento de mujeres. Bueno, es por eso la influencia de la Iglesia contra lo que fue la reforma universitaria o lo que significó toda la reforma universitaria y lo que significó para América Latina la democracia de Alfonsín. Esto es fundamental tenerlo en cuenta, porque les quiero leer algunos datos que tenemos de la organización, un estudio de la Organización Mundial de la Salud con el Instituto Guttmacher, que dice que del 2010 al 2014 se produjeron en el mundo 25 millones de abortos peligrosos, 45% de todos los abortos al año. La mayoría de los abortos peligrosos, el 97%, se produjo en países en desarrollo de África, Asia y América Latina, donde está Argentina. No voy a reiterar acá lo que ya dije en el caso latinoamericano sobre la decisión que ustedes tienen en aprobar y el arma que tienen en aprobar este proyecto. En Estados Unidos ni hablar, con la gestión de Donald Trump, cómo ha blindado muchísimos estados, y en ese sentido el Departamento de Salud ha propuesto recientemente una normativa que supone el corte de fondos federales a cualquier clínica que practique la interrupción voluntaria del embarazo. Todos estos movimientos contrarios a la libertad tienen, con la incidencia de las jerarquías religiosas, una unidad y una relación indisoluble. Ya mencioné lo dicho por Aida Carlucci, y desde 1918 los movimientos en sentido del progreso han tenido resistencia, y esta con manifestaciones civiles que siempre ocurren en procesiones e imágenes religiosas y muchas veces en la Basílica de Luján, como ocurrió los otros días.
Así también ocurrió con el debate del divorcio. Y en aquella ocasión, bueno, ya lo conté, lo que dijo Monseñor Onanievit, pero quiero manifestar lo que en ese momento el obispo Justo Laguna, que lo quiso desmerecer Carlos Menem porque dijo el obispo radical en aquel momento, manifestó lo siguiente, 1987. Los católicos no tenemos derecho a imponer nuestras normas a personas que no profesan nuestro credo, nuestro culto. En definitiva, senadoras y senadores, no es tan distinto a lo que hoy están ustedes debatiendo aquí en el Congreso. Desde la reforma universitaria, ya sea por el tema del divorcio, ya sea por el matrimonio igualitario, el tema del divorcio lo lideró Alfonsín, el matrimonio igualitario lo lideró Cristina Fernández de Kirchner. Y hemos avanzado. ¿Qué cosa esta obsesión que tiene por los temas sexuales la Iglesia? Cada tema que debemos avanzar en estos temas es una obsesión. El mío no es un alegato a las religiones, de ninguna manera. En todo caso, es desde lo laico contra la condicionalidad de los credos. Finalmente, he seguido de cerca lo ocurrido en este espacio, todo el debate que se ha venido haciendo aquí, y la verdad que hemos tenido manifestaciones increíbles desde los juristas, ha estado Aida, ha estado Gil Lavedra, la maravillosa expresión de Rubinstein en Diputados, creo que todavía no ha estado aquí, las cifras que nos ha brindado de la situación. Además, tenemos que valorar las cifras que tenemos y los informes que tenemos de la situación de las mujeres en la Argentina hoy, que siempre fue permanentemente ocultada. Entonces, tenemos, digamos, Rubinstein hizo, en Diputados habló de que hay cerca de 43.000 internaciones por año por abortos mal hechos. Y además hay un subregistro en las provincias porque no se clasifica y no se protocola las problemáticas como que vienen de abortos clandestinos. Así que la cifra es absolutamente sesgada. Y lo que tenemos, la gran preocupación que tenemos el movimiento de mujeres y muchas mujeres políticas, es la cantidad de representantes de las provincias que se opusieron fervientemente a la ley de educación sexual, que se opusieron a la ley de salud sexual y reproductiva, provincias que las alambraron para que no entraran. Hoy lo ven como maravilloso. Resulta que están en contra del aborto, pero hoy vemos como maravilloso que existen esas leyes y las queremos aplicar. Ojo, no vaya a pasar lo mismo con esto. Yo aplaudo de que hayamos cambiado y que veamos esta ley de educación sexual que es modelo en el mundo, que se debatió dentro del Consejo Federal de Educación, que se impuso a las provincias y que muchas no la aceptaron, que hoy la vean bien. Yo me alegro, pero acá siempre hacemos en la Argentina un como sí. Por eso las cifras que tenemos, por eso todo lo que se habló temprano tiene mucho significado para ustedes, senadores. Otro tema que también me preocupa muchísimo, ha sido hace poco presentado un proyecto de adopción. Hemos estado 80 años luchando contra el patronato. Hemos debatido, acá tengo parlamentario tunesi, que estuvimos en Diputados, que profundizamos el debate y los conceptos de la adopción a la luz de la Convención Internacional y de la Ley 26061, la cual fue el gran logro después de todos estos años de patronato. Hoy un proyecto con la guarda puesta. Es decir, hoy podemos hacer adopciones prenatales. ¿En qué mundo estamos? ¿En qué etapa de la vida vivimos? Estas luchas están escritas por parlamentarios de hace años, de todos los partidos políticos que hemos convergido en estas luchas, por la niñez, por la infancia, por la libertad, por los nuevos derechos. Y quiero terminar. La verdad que esta cantidad de coincidencias, de no coincidencias que nos llevan a situaciones donde, digamos, algunos juristas dicen una cosa, los otros otras, los biólogos dicen una cosa, los otros otros. Las mujeres somos las que sufrimos estos. Por favor, respeten la autonomía de las mujeres. Han sido años de lucha para clarificar lo que significa esa cuestión de igualar mujer
igual madre. Esa deconstrucción cultural nos ha costado años de tintas. Entonces, por favor, dejen ustedes que decidamos las mujeres. Gracias. Por favor, hemos comentado ya el tema del respeto en general. Gracias, María Luisa Storani. Algunas preguntas. Senadora Fiore. Sí, muchas gracias, señor presidente. Por una cuestión de respeto a los senadores y a quienes exponen en general, siempre aprovecho la posibilidad que tengo en este momento simplemente para hacer preguntas, evitando cualquier tipo de consideración porque me parece que no es pertinente. Sin embargo, como diputada, mandato cumplido, que es usted licenciada, me parece que no es para nada respetuoso, le diría, criticar el proyecto de ley que presenta un senador oficialista, incluso que tiene que ver con el tema de la adopción, y evitar hablar de este proyecto de ley. Es decir, me parece que usted ha sido convocada para conversar sobre este proyecto de ley que seguramente tiene muchas cuestiones importantes que aportar. Independientemente de posturas contrarias, siempre es enriquecedor escuchar a una persona, por ejemplo, de su formación, así que lamento, honestamente, todas sus expresiones con relación al tema de la Iglesia, que me parece que acá hay algunos que somos creyentes y otros que no, pero no es la Iglesia acá la que está en debate, y mucho menos los proyectos de ley de un senador que ni siquiera está para defenderse porque no está la exposición destinada a la crítica o al análisis de los proyectos que han presentado los legisladores, y menos cuando no están para defenderse. Es más, incluso opinando, me parece mucho más atendible plantear la adopción de la persona por nacer que la muerte de la persona por nacer. Pero más allá de eso, que es una opinión personal… Permítame decirle que me hago cargo absolutamente y repetiría absolutamente todo en los mismos términos que lo acabo de decir. Soy una mujer política, por eso enfoqué mi charla desde el punto de vista político con toda mi trascendencia de militancia en todos los ámbitos donde tuve más responsabilidades o no. Así que corre por cuenta suya, yo puedo debatir, pero estas instancias de presentaciones de la adopción no es solo de hoy, es todo el tiempo. Entonces tenemos que retroceder, pero buscamos no retroceder. Estoy planteando una cuestión política, senadora. Reafirmo todo lo que dije, senadora. María Luisa. Me parece bárbaro y yo voy a seguir sosteniendo, me parece irrespetuoso hablar de un proyecto de ninguna que no está manera, en tratamiento, no le permito que diga por favor, no le estoy faltando respeto. Por favor, respeta la libertad, respete la mía. Concrete la pregunta, la mía, por supuesto, porque he sido invitada a hablar. Totalmente, de un proyecto que no es del senador Pinedo. Por favor, un proyecto que digo, no es del senador Pinedo. Senadora, estoy muy lejos licenciada, de no me importa. Digo, en esto en particular, concretemos la pregunta, después tiene el tiempo para responder. Hablando si somos libertad, ordenados, lo hagamos así, por favor. Gracias, presidente, y disculpe por hacerlo pasar un mal momento, pero no hay problema. Me parece que hay que atenerse al proyecto Estamos en Tratamiento y no a otros. Yendo al proyecto en tratamiento y hablando de la libertad, el artículo 2 del proyecto incorpora un tipo penal al Código Penal, que es el 85 bis, y no le voy a preguntar de aspectos penales, sino que simplemente establece la posibilidad de que al médico que obstaculizare o se negare a practicar un aborto merece pena de prisión de 3 meses a 1 año. Mi pregunta es si usted considera que un médico que se niega a hacer un aborto tiene que ir a la cárcel. Muchas gracias. Hay un montón de instancias que se han hablado muchísimo en todo el debate del proyecto, incluso se profundizó mucho en diputados antes de sacar el último dictamen que fue aprobado. Todas las instancias de que los objetores de conciencia pueden inscribirse antes, no en el momento que están viendo un aborto, declararse en ese momento objetores, porque los tenemos en el conurbano todos los días. Entonces, con un registro previo, poder ser objetor de conciencia. Ahora, cae un parto, no un parto, sino que un aborto a un hospital. Todos objetores de conciencia. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos ahí? Tenemos que obligar a la persona, o si no el director del hospital, que se haga cargo de buscar una persona, un médico, lo más cercano posible, que no sea objetor de conciencia para llevar adelante el aborto. Y esto ocurrió
en la zona norte, en el hospital de San Isidro, con la ligadura tubaria. Fue así exactamente. Y lo tenemos en los hospitales del conurbano, en todos. Se busca en el hospital más cercano el médico que no sea objetor y se garantice en el momento. Ahora, si hay una urgencia de muerte, ahí es donde está esto que usted está planteando. Tienen que hacerlo. Senadora Blas. Buenas tardes. En la misma línea, usted acaba de decir que hay que obligarlos a los médicos a asistir en caso de que todos fuesen objetores de conciencia en una institución, o al menos es eso lo que yo interpreté. Yo le pregunto, ¿cómo se podría actuar en lugares? Yo vengo de Catamarca, mi provincia tiene una amplia extensión geográfica. En cada uno de los departamentos cabeceras hay un hospital regional. Por dar un ejemplo únicamente, en un departamento cuya ciudad cabecera es Belén, que tiene 9 municipios, el hospital regional tiene sede en la ciudad cabecera, en Belén. Una mujer que haya tenido una intervención de un aborto clandestino, o que en el marco ya de este proyecto, si fuese ley, recurriera al servicio para hacerse un aborto a un hospital que está a 300 kilómetros del lugar donde vive, y que hay un único ginecólogo, y que ese ginecólogo no se encuentra en ese momento, si el anestesista, que no abundan los profesionales en la región con esta especialidad, no está o no tiene el hospital, yo me sigo preguntando, ¿no? Y sigue siendo preocupación cómo se actuaría en estas circunstancias. ¿Qué opina usted en este caso del interior del país? Porque yo veo que es diametralmente diferente y opuesta a la situación que puede suceder en La Cava, en la provincia de Buenos Aires, con nuestras ciudades del interior profundo, del interior de nuestras provincias, ¿no? Senadora, sabe que usted me hace recordar el debate intenso que tuvimos en la reforma del Código Civil. Tuve el orgullo de representar a mi partido en la Comisión de Reforma del Código Civil cuando fui diputada, y tuvimos un planteo muy profundo sobre la discusión de de fertilización asistida por ese tema. Digamos, cómo se iban a manejar en los lugares muy alejados de los centros especializados en este tema, cómo se iba a poder realizar o hacer un tratamiento de fertilización asistida desde el Estado, porque usted sabe que lo que nosotros primero buscamos cuando sancionamos la ley fue que se incorporara dentro del plan médico obligatorio la fertilización asistida. Después quedó el otro debate, ¿no? El más profundo. Se habló de regionalizar las zonas con inversión desde el Ministerio de Salud para que estos, en este caso, eran muy costosos, porque todos los elementos y todo lo que significa el tratamiento de fertilización asistida es muy costoso. Bueno, en estos casos, primero que los abortos, puede haber casos de los abortos que ya las médicas acá no han explicado, no me quiero ni meter, yo no soy médica, soy socióloga, cuando están en las últimas consecuencias. Pero hay cuestiones que es al comienzo, con los protocolos pre- y posaborto, se tranquiliza todo desde los centros de salud primaria. Desde ahí se puede analizar y tratar el tema. Yo quiero poner un ejemplo, acá hablaron Chubut, habló La Pampa, que la verdad que son cifras muy buenas que nos alientan a seguir, han cambiado y han dado vuelta las estadísticas de mortalidad materna. Quiero especialmente recordar Santa Fe y Rosario. He leído los otros días un informe de la ciudad de Rosario, donde han bajado casi a 0 la mortalidad materna por abortos clandestinos. ¿Cómo la han bajado? Con las consejerías pre- y posaborto, que es lo primero que hizo Uruguay. Empezó por eso, cuando Tabaré en su primer gobierno vetó el artículo del aborto. Ahora ya tienen aborto, pero fue el primer
gobierno de Tabaré que aceptó la ley de salud sexual y reproductiva y vetó el aborto. Bueno, ellos comenzaron con las conserjerías pre y post aborto. Y hoy la mayoría, el 90% de los abortos son con misoprostol. Ahí no hay ningún riesgo. Esto es lo que deberíamos hacer. Lo que pasa es que si nosotros seguimos clandestinizando, seguimos ocultando, seguimos tapando una realidad de la muerte de las mujeres argentinas, nunca vamos a poder solucionar. Aquí hay que invertir, que tampoco es mucho. Escuchen al ministro Rubinstein, que habla la inversión de $9 al año para esta inversión. ¿Qué hizo Santa Fe? Lo produce al misoprostol. Por favor, tenemos que sacarnos las vendas hasta de nuestro propio país. Le puedo dar ejemplo de otros países, porque estoy en una función en este momento latinoamericana, estoy en la función del Mercosur, pero conozco muy bien mi país. Creo que con eso se soluciona. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Senadora Verasay. Muchas gracias, señora parlamentaria del Mercosur, porque además de ser diputada nacional mandato cumplido, usted tiene hoy la representación de Argentina en un ámbito parlamentario. Justamente en ese marco y mirando las experiencias de los países que nos acompañan y tomando su presentación como tema de agenda para Latinoamérica o para el ámbito del Parlamento, preguntarle cómo han salvado los países esto que se está defendiendo por ahí a ultranza, que es la objeción de conciencia, que creo entender en el proyecto, en la sanción que viene de diputados, está sumamente cubierta porque se está respetando justamente el derecho de libertad del profesional. Y en el supuesto caso de que haya una institución en donde todo su cuerpo médico, profesional, directamente vinculado a una interrupción voluntaria del embarazo, todo esto tengo que explicar, va a pasar con anterioridad, porque de hecho el instituto tiene que prever que si todos sus médicos son objetores, para garantizar, si este proyecto sale, la interrupción voluntaria, debiera tener previsto en su planta o algún proceso de derivación para que esta mujer pueda ser atendida. Me gustaría que usted nos comente si tiene información de cómo los países han podido sortear este derecho de objetar en un momento crítico o en general cuando han empezado a implementar la interrupción voluntaria o el aborto, versus el derecho a autonomía de la mujer, versus este concepto de no necesariamente todas las mujeres madres, que es tan debatido y tan polémico hoy frente al problema que nos llama hoy la atención, que es la muerte de la mujer, versus si tiene derecho o no a algo que le está imponiendo la sociedad. Muchas gracias. Bueno, acá la doctora que vino de Chubut explicó muy bien que los países nórdicos, Dinamarca, recuerdo Suecia, no permiten la objeción de conciencia. Yo adhiero a que sea libre, que el profesional, si quiere ser objetor de conciencia, somos muy respetuosos en la Argentina, me parece que con este registro previo, todo lo que salió de diputados, porque el proyecto original de la campaña no lo tenía. En el caso de Paraguay, ni está ni conversado. En el caso de Brasil, que tienen algunas causales de aborto, tienen los mismos listados de objetores y no objetores y tienen los mismos problemas que nosotros. En Uruguay lo han solucionado con la obligatoriedad de que haya no objetores en todos los hospitales. O sea, puede haber objetores, pero casi no hay. Ellos son un país muy laico y casi no hay objetores de conciencia. Entonces tienen mucho más allanado y además de ver y de estudiar lo que es Uruguay, lo que han sido todos estos últimos años con este proceso de primero el movimiento de mujeres, las legisladoras que presentaron vía la banca de la mujer en Uruguay, en la primera gobernación de Tabaré, el proyecto y veta el aborto, que fueron manifestaciones en contra terrible, y el proceso después de los protocolos pro y post bajaron a cero. Y hoy casi no tienen objetores de conciencia en los hospitales y la obligación de atender cualquier tipo de aborto, pero no tienen.
Así que yo creo que lo bueno del Parlasur es que se llevaron ya el dictamen de diputados, lo llevamos el 2 de julio, lo entregamos a los países y ellos van a hacer el proceso interno de comenzar el debate. Y además, por iniciativa de los parlamentarios argentinos, cuando el debate se abre en la Argentina, tuvimos una presentación de una declaración con firma de todos los parlamentarios de países miembros para adherir al debate en Argentina y auspiciarlo en los países miembros. Gracias. Gracias, María Luisa Storani. Invitamos a Octavio Loprete.